Dicen que la nieve no mata de golpe. Primero te va apagando por dentro. Te quita el orgullo, te roba la voz, y al final te convence de cerrar los ojos como si fuera descanso. Ella lo hizo así. Se dejó caer entre pinos negros, con el cuerpo marcado y el vestido hecho jirones, como si el monte fuera el único lugar que todavía no la juzgaba. No pidió ayuda. No gritó. Solo esperó. Y entonces despertó en una cama ajena. Una cabaña escondida en las colinas, una estufa encendida, y un hombre sentado en una silla como guardián cansado. Elias Carter, sheriff de Piedra Fría, un hombre con guerra en la mirada y silencio en los hombros. Un hombre que vivía con una sola regla, no meterse con nadie. Hasta esa noche. Antes de seguir, dime esto, si tú la hubieras encontrado así, ¿la habrías levantado aún sabiendo que un pueblo entero te iba a señalar? Escríbeme en comentarios desde donde me escuchas y qué harías tú. Porque esta historia no trata de quedar bien, trata de vivir con lo que decides. El viento del norte bajaba por las colinas como una sierra invisible, cortando el aire y dejando la piel adolorida incluso debajo de la lana. La nieve vieja crujía bajo los cascos del caballo con un sonido seco, como hueso rompiéndose, y el cielo tenía ese color pálido que anuncia que el invierno todavía manda. Elias Carter cabalgaba solo, encorvado sobre la montura, con los guantes apretados y la mirada fija en el camino, como si mirar hacia los lados fuera invitar a los recuerdos. Nadie en Piedra Fría entendía por qué el sheriff hacía patrullas tan lejos, tan seguido, tan callado. Decían es su deber, y él dejaba que lo creyeran. La verdad era que el monte le ofrecía algo que el pueblo no podía, silencio. Y el silencio era lo único que todavía lo mantenía entero. A sus 32 años, Elías cargaba un cansancio que no venía del trabajo. Venía de la guerra, de noches sin dormir, de ver hombres caer y seguir caminando porque no había tiempo para detenerse. En el pueblo lo respetaban por la placa, y lo evitaban por su forma de mirar. En la calle principal, la gente lo saludaba con la cabeza, pero no lo invitaba a la mesa. Y él tampoco lo buscaba. Volvía a su cabaña, comía lo que hubiera, limpiaba su arma por costumbre, y se acostaba en una cama demasiado ordenada para un hombre que decía que no le importaba nada. Dormía solo. Despertaba solo. Y cada día fingía que eso era suficiente. Fue casi al final de la tarde cuando la vio. Primero no pareció una persona. Pareció un bulto oscuro junto a la línea de pinos, un montón tirado donde la nieve se amontonaba como si quisiera ocultarlo. Elías frenó al caballo de golpe. Lo viejo de la guerra le subió por la espalda, la idea de una trampa, de una emboscada, de un disparo esperando. Su mano fue a la pistola sin pensarlo, no por amenaza, sino por memoria. Bajó de la montura con cuidado, dejó que el crujido de sus botas fuera lo único que se movía en el mundo, y avanzó despacio, mirando el bosque como si el bosque pudiera mentir. Cuando estuvo cerca, el bulto respiró. No como respira alguien seguro, sino como respira alguien que apenas se está quedando. Era una mujer. Estaba encogida contra un tronco caído, la piel morena helada, los labios sin color, el cabello negro pegado al hielo como si la noche la hubiera agarrado del cráneo. Su vestido de cuero estaba rasgado de una manera que no era accidente, y entre las costuras colgaban cuentas pequeñas, hechas a mano, como fragmentos de una vida que alguien intentó arrancar. Había moretones en sus costillas, marcas viejas y nuevas mezcladas, y en un hombro una quemadura con forma de símbolo, demasiado precisa para ser casualidad. El estómago de Elías se cerró con una rabia fría. Eso no lo hace el invierno. Eso lo hacen los hombres. Se agachó y buscó pulso en el cuello. Al principio sintió solo hielo. Luego, un latido. Débil. Obstinado. Vivo. Elías miró alrededor otra vez. No vio huellas frescas, ni escuchó voces, ni vio humo, nada que indicara que alguien seguía cerca. Solo el viento y su propia respiración. Quien la dejó ahí ya se había ido. Y en esa soledad, la decisión cayó sobre él como una piedra, dejarla era muerte. Llevarla era problema. Porque él reconoció lo que el pueblo reconocería también. Por la ropa, por el trabajo de las cuentas, por la forma de su piel y su rostro, era apache.
En Piedra Fría, Apache no era solo una palabra. Era una excusa. Era un permiso para odiar. Había hombres que hablaban de los apaches como si fueran animales, y mujeres que miraban con desprecio sin saber por qué, solo porque así les enseñaron. Elías sabía que si la llevaba al pueblo, la convertiría en espectáculo. La pondría en la mira de gente que no necesitaba razones para lastimar. Pero también sabía otra cosa, una verdad simple que su padre le dejó antes de morir: no se deja a una persona en la nieve si todavía respira. Elías respiró hondo, metió los brazos bajo el cuerpo helado de ella, y la levantó con un cuidado que le dolió en los músculos. Era demasiado ligera. Como si el hambre también la hubiera vaciado por dentro. Ella abrió los ojos apenas un instante y dejó salir un sonido que no era español. Tal vez un nombre. Tal vez una despedida. Luego su cabeza cayó contra el pecho de Elías, y su respiración se hizo tan fina que él la sintió como un hilo. Se quitó el abrigo y la envolvió, apretándola contra sí para compartir calor. Subió al caballo con dificultad, acomodándola frente a él, y emprendió el camino de regreso con el corazón pegado a la garganta. Cada tropiezo del animal lo asustaba. Cada minuto que pasaba, Elías imaginaba el momento en que ese hilo se rompería. La cabaña apareció al fin entre árboles, con la chimenea quieta y el porche enterrado en nieve. Elías empujó la puerta con el hombro y entró como quien carga algo sagrado. La dejó en su cama, esa cama estrecha que siempre estaba hecha, como si el orden pudiera protegerlo del vacío. Encendió la estufa con manos temblorosas, puso agua a calentar, calentó un caldo simple, y regresó a mirar a la mujer con la luz de la lámpara. Los moretones se veían más claros ahí, y la quemadura del hombro parecía gritar sin voz. Elías sintió una furia vieja subirse por el pecho, pero la empujó hacia abajo. No le servía en ese momento. Lo que servía era mantenerla viva. Cuando le humedeció los labios con un paño, ella abrió los ojos otra vez. Ojos oscuros, duros, afilados incluso en la fiebre. No lo miró con agradecimiento. Lo miró como se mira al siguiente peligro. Elías levantó la mano, sin tocarla más, y habló despacio para que sus palabras no sonaran como orden. Estás a salvo. Su voz salió ronca, como si no la hubiera usado en días. No voy a hacerte daño. Ella no respondió. Pero su respiración, apenas, se acomodó. Esa noche, Elías no durmió. Se quedó sentado en la silla junto a la cama, el rifle y la pistola cerca, escuchando el crujir de la estufa y el gemido del viento en las rendijas. Cada vez que ella se movía bajo la cobija, él levantaba la cabeza, listo para el peor final. La guerra le enseñó que la noche siempre cobra. Pero el amanecer llegó, y ella seguía respirando. Más tibia. Más presente. Elías soltó un aire que no sabía que estaba guardando. Cuando despertó de verdad, ya con conciencia, lo miró como si estuviera midiendo cuánto costaba confiar. Elías le ofreció agua. Ella tomó el vaso con manos temblorosas y bebió sin apartar los ojos de él. Le acercó comida, frijoles y pan. Ella comió lento, como alguien que no ha tenido comidas seguras en mucho tiempo. Luego, con la voz áspera, dejó salir una palabra: Sayén. Elías la repitió con cuidado, como si el nombre fuera frágil. Sayén. No hubo sonrisa. Pero hubo un cambio mínimo en su cara, como si el sonido no le doliera. Elías le explicó que tenía que ir al pueblo por provisiones. No le contó todo lo que pensaba, porque algunas verdades asustan más que el hambre. Le dijo que la estufa aguantaría, que había leña, que nadie sabía que ella estaba ahí. Sayén apretó la cobija como si fuera armadura. No dijo no te vayas, pero su cuerpo se tensó de una manera que Elías entendió: la gente que abandona no avisa. Elías sostuvo su mirada y prometió algo simple. Regreso. Sayén asintió una sola vez, como si decidir creer fuera un esfuerzo físico. En Piedra Fría, las miradas lo siguieron apenas puso un pie en la calle. No por él. Por lo que sospechaban. Compró harina, sal, café, un trozo de tela, un poco de jabón, y unas calcetas de lana. Le echó también un frasquito de ungüento,
Porque la piel de ella estaba lastimada por el frío y por cosas que el frío no explica. Las manos en el mostrador temblaban menos por el clima y más por la rabia contenida. Sabía que los rumores crecerían como moho en pared húmeda. Pero pagó y se fue. No discutió. No explicó. Los cobardes discuten. Él no. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Sayen sentada cerca de la estufa, cosiendo el tirante rasgado de su vestido con una aguja vieja. Sus manos estaban torpes por el frío y el cansancio, pero no se detenían. La tela quedaba imperfecta, pero firme. Elías dejó las provisiones en la mesa y puso las calcetas cerca del fuego sin decir palabra. Sayen las miró como se mira un regalo peligroso. Esperó. Y cuando creyó que él no estaba mirando, se las puso rápido. Sus hombros bajaron un poquito. Eso fue suficiente para que Elías entendiera. No era agradecimiento lo que ella estaba aprendiendo. Era calma. Más tarde, Sayen lo miró fijo y preguntó, con una palabra que pesaba, ¿por qué? Elías fingió no entender. Ella insistió, con la voz áspera, ¿por qué me cargaste? ¿Pudiste dejarme? La pregunta golpeó el cuarto como un disparo. Elías miró el piso, buscó una respuesta que no sonara a orgullo. No se deja un cuerpo en la nieve si todavía respira, dijo. Y luego soltó lo que de verdad lo perseguía. En la guerra vi demasiados hombres voltear la cara. Gente que pudo vivir si alguien se detenía, y nadie lo hizo. Sayen lo observó en silencio. No lo perdonó. No lo abrazó. Solo asintió, como si entendiera esa clase de culpa. Los días se acomodaron. Elías le dejó a Sayen espacio para existir sin sentirse vigilada. No le hizo preguntas de golpe. No le pidió explicaciones. Y eso, para ella, fue raro. Porque ella venía de un mundo donde todo tenía precio y todo favor escondía una mano detrás. En cambio, Elías solo dejaba cosas cerca, una manta extra, un vaso de agua, un par de botas viejas para que ella no pisara hielo con los pies desnudos. Sayen no decía gracias. Pero las usaba. Y cada vez que las usaba, Elías veía que su espalda se enderezaba un poco, como si el cuerpo recordara que merece. Una tarde, Elías regresó de patrullar y encontró la cama hecha con cuidado, como si alguien hubiera tomado esa cama de hombre solo y la hubiera convertido en un lugar menos triste. Había frijoles calientes en la olla y un pedazo de pan junto al plato. Elías se quedó quieto, sorprendido por lo simple. Había comido 1000 veces en la guerra. Había comido 1000 veces en el pueblo. Pero casi nunca alguien le había preparado comida sin pedirle nada. Se sentó. Comió despacio. Y por primera vez en años, sintió un calor que no venía del fuego. La tormenta volvió a caer días después, sin pedir permiso. El cielo se puso del color del plomo y el viento golpeó la cabaña como si quisiera arrancarla de la tierra. Aunque la estufa ardía, Sayen empezó a tiritar con fuerza. Intentó controlarlo, porque el orgullo es lo último que te queda cuando todo te lo quitaron. Pero el cuerpo no escucha orgullo. Elías se acercó a la cama despacio. Sayen se tensó al instante, como si cada paso de un hombre fuera amenaza. Elías levantó las manos y habló claro, si dices que no, es no. Luego dijo la verdad, la estufa no alcanza. El calor de un cuerpo sí. Sayen lo miró con miedo y rabia, como si esa propuesta fuera una puerta a un lugar que no quería volver a visitar. Elías esperó. No se movió. No insistió. Y al final, ella asintió una vez, pequeña, pero clara. Elías se acostó en el borde de la cama, dejando espacio, y se quedó quieto como piedra caliente. Al principio, Sayen se mantuvo rígida. Luego el frío ganó, y ella se acercó despacio, apoyando la frente en su hombro, dejando una mano temblorosa sobre su pecho. Elías sintió el temblor y no hizo nada más que respirar lento. Calor sin demanda. Presencia sin precio. En la oscuridad, Sayen susurró algo que parecía confesión. Yo cerré los ojos, y esperé. Elías respondió bajo, no esta vez. No conmigo. Y aunque él siguió despierto, escuchó cómo la respiración de ella se acomodaba,
como el temblor se iba, y por primera vez en años, el silencio no se sintió como castigo. Se sintió como puente. Después de la tormenta, Elías supo que no podía seguir escondiéndola. Las provisiones se acababan. Y el pueblo iba a oler la mentira tarde o temprano. Le dijo que irían juntos. Sayén se puso tensa, pero no discutió. Elías armó un segundo asiento con cuerda y cobija. Sayén se puso su abrigo grande. Subió detrás de él, sosteniéndose apenas por equilibrio. No por cariño. Todavía no. El camino al pueblo fue lento, y cada kilómetro acercaba también el juicio. En la calle principal, las cabezas se voltearon como si alguien jalara un hilo invisible. Murmullos. Ojos clavados. Sonrisas feas. Elías bajó del caballo, ayudó a Sayén a bajar, y la guió hacia la tienda general. El dueño, Tomás Vela, se quedó quieto al verla. Serif, dijo, midiendo palabras, no sabía que traía compañía. Elías puso la harina en el mostrador. Pago completo, respondió. Tomás tragó saliva. La gente va a hablar. Elías lo miró duro. Que hablen bajito. Y que no se acerquen. El aire se puso tenso, pero nadie se movió. Porque cuando Elías hablaba así, el pueblo recordaba que la placa no era adorno. De regreso en la cabaña, Sayén soltó la frase como quien suelta un hecho: ellos me odian. Elías colgó su sombrero y respondió sin suavidad falsa: ellos odian lo que no controlan. Aquí no te tocan. Sayén lo miró. ¿Y si vienen? Elías sostuvo la mirada. Entonces se arrepienten. Sayén respiró hondo. No era confianza total. Era el inicio de algo raro para ella, protección sin precio. Con el tiempo, Sayén empezó a ayudar con la leña. Al principio, Elías intentó hacerlo todo, por costumbre, porque así había vivido. Pero ella se enojaba. No soy débil, decía con la voz firme. Y no era mentira. Su cuerpo estaba delgado, sí, pero su voluntad era dura como piedra. Elías aprendió a darle tareas que no la rompieran, no por control, sino por respeto. Y Sayén aprendió algo más raro, que aceptar límites también puede ser cuidado. Una tarde, mientras Elías arreglaba un pedazo del techo, Sayén encontró una bolsa vieja de hierbas secas entre sus cosas. No eran hierbas finas. Eran simples. Pero ella las olió como si fueran memoria. Preparó un té para la tos que Elías traía desde hacía días por el frío. Elías se lo tomó por educación, sin creer demasiado. Y esa noche, por primera vez, durmió 2 horas seguidas sin despertarse. Cuando abrió los ojos, vio a Sayén sentada junto a la estufa, vigilando como él vigiló la primera noche. No con arma. Con presencia. Y Elías sintió una cosa rara, la idea de que también lo estaban cuidando a él. La marca en el hombro de Sayén seguía ahí, como un ojo abierto. Elías la miraba a veces sin querer, y siempre apartaba la vista rápido, para no hacerla sentir vista como objeto. Una noche, cuando el fuego estaba bajo y el mundo afuera era solo sombras, Sayén habló sin que él preguntara. Me vendieron, dijo. Fueron traidores. Me cambiaron por armas. Me marcaron para que yo no pudiera esconderme. Su voz no temblaba de miedo. Temblaba de coraje. Elías sintió el pecho arder. No vas a regresar, dijo con voz de hierro. Sayén lo miró como si buscara mentira. No la encontró. Ese mismo día, Elías notó algo cerca de la cabaña. Huellas. Botas. Caballo. No eran de él. No eran de Sayén. Y no eran viejas. Eran aviso. Elías siguió el rastro hasta que se perdió, pero el mensaje ya estaba dado. Alguien sabía. Alguien probaba. En Piedra Fría, los rumores se volvieron más sucios. No solo el sheriff vive con una apache. Ahora era el sheriff la escondió, el sheriff la compró, el sheriff cree que puede cambiar el mundo. La gente que nunca ha sufrido cree que la bondad es presumir. Y en un pueblo hambriento de chisme, la bondad ofende. Una tarde,
Elías bajó por clavos y sal. En el salón, un ranchero con dinero y sonrisa sucia habló fuerte para que todos escucharan. Se llamaba Branco Rivas. Tenía botas limpias, manos suaves, y ojos que no miraban personas, miraban cosas. Dicen que el sheriff ya tiene compañía, soltó, y las risas salieron fáciles. Elías se detuvo en la puerta y caminó hacia él sin prisa. La calle no manda, dijo. Y tú tampoco. Branco se rió, sin miedo todavía. No más repito lo que dicen, dijo. Elías se fue, pero guardó el nombre. Al volver a la cabaña, Elías no le contó a Sayen todo, pero ella lo leyó en su cara. Hablan, dijo él. Sayen asintió. Siempre hablan, respondió. Pero hablar no es lo peor. Elías la miró. Lo peor es cuando creen que pueden venir. Sayen no dijo nada. Solo apretó la cobija un poco más, como si el cuerpo recordara noches que no quería repetir. Elías decidió que si el pueblo iba a saber, lo sabría completo. Un mediodía, no al amanecer, llevó a Sayen al pueblo con la placa brillante y la espalda recta. Entraron a la tienda. La calle se quedó mirando. Elías habló claro, sin gritos, pero sin dudas, ella se llama Sayen. Vive bajo mi techo. Come lo que yo como. Y nadie en este pueblo la toca. Nadie le habla con asco. No mientras yo sea sheriff. El silencio fue como golpe. Y aunque nadie aplaudió, nadie se atrevió a cruzar esa línea en ese momento. En Piedra Fría, a veces el respeto no existe, pero el miedo sí. De regreso, Sayen lo miró en el porche. Amarraste tu nombre al mío, dijo. Elías sostuvo su mirada. No lo amarro, respondió. Te lo ofrezco. Si tú lo quieres. Sayen tardó, como si la palabra querer fuera peligrosa. Y al final asintió. Lo quiero, dijo. Y en esa frase, Elías sintió que algo en él, algo viejo y helado, empezó a derretirse. Pero los hombres como Branco no aceptan límites. Aceptan retos. Días después, Elías encontró una trampa simple dentro de la cabaña, un hilo casi invisible en un cajón. No era para matar. Era para asustar. Para decir, podemos entrar. Sayen lo vio antes que él. Lo cortó con cuidado, con mano segura. Ellos no vienen a robar, dijo. Vienen a probar tu miedo. Elías apretó el rifle. No lo van a encontrar, respondió. Sayen lo miró duro. No, dijo. Porque yo también estoy aquí. Puerta tembló. Elías disparó al suelo adentro una vez, aviso seco. Afuera hubo insultos. Y entonces, una ventana atrás se rompió. Dos sombras intentaron entrar por ahí. Sayen se movió rápido. Sin gritar. Sin congelarse. Agarró un palo de leña y golpeó la mano de uno que subía. El hombre gritó. Elías disparó al aire afuera, cerca, para detener el avance. Branco gritó algo sucio, y Elías sintió que la sangre le ardía, pero su cabeza siguió fría. Sacó a Sayen detrás de él, abrió la puerta y salió un paso, rifle levantado, apuntando firme. La luna brillaba en la nieve. Branco sonreía como si esto fuera un juego. Sheriff jugando a familia, se burló. Elías respondió con voz plana, un paso más y caes. Branco se rió, no vas a disparar. Tu ley te amarra. Elías contestó, mi ley me obliga a proteger. Y tú estás cometiendo un crimen. Branco intentó moverse por un lado con uno de los suyos, pero Sayen lo vio y lanzó el palo a la pierna del hombre. Cayó. Elías aprovechó y disparó al aire otra vez, más cerca. Fuera, rugió. Branco retrocedió, furioso, y escupió, esto no termina. Luego se perdió en el bosque. Adentro, Sayen temblaba por adrenalina. Elías trancó la puerta y respiró fuerte. Sayen lo miró con los ojos brillando, no de romance, sino de memoria. Yo no quería volver a escuchar esa voz, susurró. Elías bajó la cabeza. Lo siento. Sayen negó.
No, dijo. Tú peleaste. Y lo abrazó por primera vez sin duda. Elías la sostuvo con cuidado. Sayen murmuró contra su pecho, yo pensé que un hombre con armas siempre cobra. Elías cerró los ojos. Yo no te cobro por existir, respondió. Al amanecer, Elías supo que la próxima noche podía ser peor. Branco ya no solo hablaba. Branco actuaba. Y si actuaba, era porque se sentía protegido. Por dinero. Por amigos. Por miedo ajeno. Elías necesitaba hacer lo que la ley permite y lo que la ley a veces exige, poner nombre a la amenaza antes de que la amenaza se haga costumbre. Bajó al pueblo con Sayen. Entraron a la oficina. Su deputy, Mateo, se puso nervioso al verlos juntos. Elías puso sobre la mesa una hebilla con letras BR que encontró en la nieve y una cuerda con nudo particular. Intentaron entrar a mi casa, dijo. Tengo huellas, daños, evidencia y testigo. Sayen levantó el mentón. Yo vi su cara. Yo escuché su voz, dijo con firmeza. Mateo tragó saliva. Sheriff. Branco tiene amigos. Elías lo miró duro. Yo tengo placa. Escribe la orden, dijo. Mateo escribió con mano temblorosa. Y al hacerlo, Elías sintió que el pueblo acababa de cruzar un punto sin regreso. Porque arrestar a un hombre pobre es fácil. Arrestar a un hombre con dinero es guerra. Elías fue directo al salón a plena luz del día. Branco estaba ahí, riendo como si nada. La música murió. Las conversaciones se apagaron. Branco Rivas, dijo Elías, estás arrestado. Branco se rió fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué te asusté? Elías levantó la hebilla. ¿Esto es tuyo? Branco parpadeó un segundo. Y ese segundo lo traicionó. Mateo llegó con esposas. Branco miró alrededor buscando apoyo. Los amigos bajaron la vista. Porque el valor prestado se acaba cuando hay consecuencias. Branco fue esposado. Antes de entrar a la celda, se inclinó hacia Elías con odio en la boca. Te metiste con cosas más grandes. Elías lo miró sin pestañear. Entonces más grande va a ser tu caída, respondió. La puerta de la celda cerró con un sonido seco, como cierre de capítulo. Pero el peligro no desapareció con una celda. Los hombres que trabajan con hombres como Branco no se quedan quietos. Y Elías lo sabía. Esa noche, se quedó más atento. Revisó el perímetro. Dejó la lámpara baja. Y aún así, el miedo quería meterse. Sayen lo vio. Se acercó sin hacer ruido. Le tocó el brazo, suave. Elías levantó la vista. Sayen habló bajo, yo pasé mucho tiempo creyendo que mi vida era de otros. Elías tragó saliva. Ya no, dijo. Sayen lo miró firme. Entonces enséñame a vivir así, pidió. Y esa frase, tan simple, le pegó a Elías como bala suave. Porque él tampoco sabía vivir con alguien. Él estaba aprendiendo igual. Los días siguientes fueron tensos, pero diferentes. Branco estaba encerrado. El pueblo murmuraba menos fuerte. No por bondad, sino por cuidado. Y en esa pausa, Elías y Sayen respiraron. Elías arregló la ventana rota. Clavó tablas. Puso trapos para el viento. Sayen cocinó y empezó a preparar té con hierbas simples, como si el cuerpo también mereciera sanar por dentro. Un día, Elías volvió con una bolsa de harina y encontró a Sayen cantando bajito, una melodía mínima, casi un suspiro. Cuando ella lo vio, se quedó quieta, como si la alegría la hubiera traicionado. Elías no se burló. No preguntó. Solo dejó la bolsa en la mesa y dijo, suena bonito. Sayen lo miró como si no supiera recibir eso. Luego bajó la vista. Pero la siguiente tarde, volvió a cantar, un poco más alto. Cuando el deshielo empezó a correr en el arroyo, Elías construyó una banca pequeña afuera, cerca del sol. No dijo por qué. Solo la dejó ahí. Sayen se sentó a veces y miró el horizonte como quien reaprende a existir sin estar escondida.
Elías la observaba desde la puerta, sin interrumpir. Y entendió que hay heridas que no se curan con palabras, se curan con días buenos repetidos. Sin embargo, una mañana, Mateo llegó a caballo con la cara pálida. Traía noticias. Branco hablaba en la celda, no con arrepentimiento, sino con amenaza. Decía nombres. Decía que él no era el único. Decía que había otros caminos, otras manos, otros símbolos. Elías sintió que el estómago se le cerraba. Porque la marca en el hombro de Sallén no era capricho de Branco. Era señal de algo más amplio. Algo que no se rompe solo con un arresto. Elías fue a ver a Branco. Lo encontró sentado en la celda con sonrisa seca. «¿Vienes a mirarme?», se burló. Elías se acercó al barrote. «Vengo a decirte que tu juego se acabó», dijo. Branco rió bajito. «No entiendes», susurró. «Yo soy solo una puerta». Elías lo miró duro. «Entonces dime quién está detrás», pidió. Branco ladeó la cabeza. «¿Y para qué? ¿Para que te maten en el monte?» «Tú y tu apache», soltó. Elías apretó la mandíbula. «Ella tiene nombre», dijo. Branco sonrió. «Los nombres no te salvan», respondió. Elías salió con el pecho encendido. Pero no dejó que la rabia lo guíe. Volvió a su oficina y escribió. Puso reportes. Puso advertencias. Mandó un mensaje al condado vecino. No confiaba en mucha gente, pero confiaba en el papel. Porque el papel obliga. Y si algo pasaba, el pueblo ya no podría decir no sabíamos. Cuando regresó a la cabaña, Sallén lo vio entrar con cara dura. «¿Qué pasó?», preguntó. Elías dudó. No quería asustarla. Pero tampoco quería mentirle. «Branco dice que no está solo», dijo. Sallén se quedó quieta. Luego tocó su hombro marcado, como si la piel recordara todo antes que la mente. «Yo lo sabía», susurró. Elías se acercó. «No te voy a perder», dijo. Sallén lo miró con algo parecido a ternura, pero también con una sombra. «No prometas eso si no puedes cumplirlo», respondió. Elías tragó saliva. «Entonces prometo otra cosa», dijo. «No voy a correr». Sallén asintió. «Yo tampoco», dijo. Pasó una semana sin ataque. Luego otra. Y el pueblo empezó a respirar, como si el problema se hubiera encerrado con Branco. Pero Elías no se engañaba. Sabía que los hombres malos no siempre atacan de frente. A veces esperan. A veces se mueven como nieve, silenciosos, pero pesados. Una tarde, cuando el sol bajaba, Elías encontró algo colgado en un pino cerca del camino. Una tira de cuero, seca y dura, con el mismo símbolo quemado. No era de Sallén. Era mensaje. Era advertencia. Era «te estamos mirando». Elías la arrancó con rabia contenida. La llevó a la cabaña. Sallén la vio y no preguntó qué era. Lo supo. Su cara se endureció. «Ellos no olvidan», dijo. Elías apretó la tira en el puño. «Yo tampoco», respondió. Esa noche, no hubo ataque. Pero hubo decisión. Elías se sentó con Sallén junto al fuego y habló con voz baja. «Piedra Fría nunca va a ser amable», dijo. «Pero puede ser un lugar donde no te toquen. Donde no te compren. Donde no te escondas». Sallén lo miró. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú puedes vivir con lo que dicen?». Elías respiró. «He vivido con cosas peores en mi cabeza», dijo. «Las palabras del pueblo no me van a matar». Sallén tardó en responder. Luego dijo algo que sonó a verdad completa. «Yo no quiero ser tu carga». Elías la miró firme. «No eres carga», dijo. «Eres elección». Sallén tragó saliva, como si esa palabra fuera nueva. «Elección», repitió. Elías asintió. «Sí. Yo te elegí cuando te levanté de la nieve», dijo. «Y te vuelvo a elegir ahora, con los ojos abiertos». Sallén se acercó,
Apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. Pero esta vez, cerrar los ojos no fue rendirse. Fue confiar. El deshielo avanzó. La tierra empezó a oler a vida. El arroyo corría más fuerte. Y una mañana, Elías abrió la puerta y vio a Sayén afuera, de pie, mirando el cielo con la cara levantada, como si por fin pudiera respirar sin miedo a que el aire la traicionara. Elías se quedó en el umbral, sin moverse, viendo esa imagen como si fuera algo que no merecía. Sayén volteó y lo miró. En el monte, yo cerré los ojos para morir, dijo. Aquí los abro para vivir. Elías sintió la garganta apretada. No dijo nada. Solo caminó hacia ella. Tomó su mano. Y la llevó adentro, no como dueño, sino como compañero. Ese mismo día bajaron al pueblo por última vez en semanas. No con prisa. No con miedo. Caminaron como se camina cuando ya decidiste que no vas a esconderte. Algunas miradas lo siguieron. Algunos murmullos se levantaron. Pero nadie se acercó. Nadie se atrevió. Porque el sheriff ya había mostrado que la ley también podía ser muro. De regreso en la cabaña, Elías colgó su sombrero y miró el lugar. Ya no era una cueva de hombre solo. Era hogar. Se notaba en la manta doblada. En el olor del té. En la leña apilada. En la cama que ya no parecía fría. Esa noche, Sayén se sentó junto a la estufa y tocó la marca de su hombro. Antes, esto era vergüenza, dijo. Era cadena. Elías se acercó. Ahora es prueba, respondió. Prueba de que sobreviviste. Sayén lo miró. ¿Y si vuelven?, preguntó, muy bajito. Elías la sostuvo. Entonces nos encuentran de pie, dijo. Sayén asintió. De pie, repitió. Elías no era un hombre de discursos. Pero entendió el final de esa etapa con una verdad simple. Él no salvó a Sayén para verse bien. La salvó porque no quiso ser el hombre que pasa de largo. Y Sayén no se quedó por necesidad solamente. Se quedó porque, por primera vez, alguien la miró como persona, no como botín ni como rumor. En Piedra Fría, no hubo aplausos. No hubo perdón colectivo. No hubo un pueblo transformado de golpe. La vida no trabaja así. Lo que sí hubo fue un límite. Un hasta aquí. Y a veces, para empezar a vivir, no necesitas que el mundo te ame. Solo necesitas que el mundo deje de tocarte. Y así, en una cabaña al borde del bosque, dos vidas se volvieron una decisión. Ella llegó a esa cama para morir. Y se quedó para vivir. Él vivía como fantasma. Y volvió a vivir como hombre. Pero el norte siempre guarda una última sombra. Una noche, semanas después, el caballo relinchó fuerte afuera, como si oliera peligro. Elías se levantó de golpe, tomó el rifle, y abrió la puerta con cuidado. El aire olía a humo, muy leve, como señal lejana. No había nadie en el porche. No había huellas frescas cerca. Solo silencio. Elías miró hacia la línea de pinos. Y muy lejos, casi pegado a la oscuridad, se vio una lucecita moverse y apagarse, como un ojo que se cierra. Elías regresó adentro sin decir palabra. Sayén lo miró. Él levantó la tira de cuero marcada, la que guardaba como prueba. Y la puso sobre la mesa. Sayén apretó su cuchillo en la cintura. No por miedo. Por promesa. Porque ahora sí tenían hogar. Y cuando tienes hogar, también tienes algo que defender. Y alguien allá afuera todavía recordaba esa marca. Continuará.